Hola a todos, buenos días. Estamos en la clase 4, en la nueva modalidad, donde tendremos 40 minutos de consultas con respecto a cualquier parte de la materia. De momento solo hemos visto modelamiento y algunas cositas básicas, pero puede ser de cualquier cosa con respecto a la materia. Puede ser del quiz, de lo que ustedes quieran. Así que ahí estamos. Sí, waiting room. ¿Qué? Uf. Ah. Hola, buenos días. Creo que hablé hace un ratito y no me escucharon, porque Zoom estaba cambiando algunas cosas, creo. Así que tengo que admitirlos antes de la reunión, antes de que ustedes puedan estar. Así que lo que hablé hace un rato creo que nadie lo escuchó. Pero dije que lo que dije fue buenos días a todos, bienvenidos a la clase 4, en la nueva modalidad que son 40 minutos de consultas más o menos. Y lo que les estaba diciendo que pueden ser consultas de lo que ustedes quieran con respecto a la materia. Hemos visto modelamiento, de problemas de optimización lineal usando restricciones lineales y variables continuas. También hemos visto las definiciones básicas de un problema de optimización lineal, en particular la forma estándar de simplex y cómo se puede transformar cualquier forma de optimización lineal a esa forma estándar. Eso fue el quiz pasado, de hecho. Y ahora el quiz 3 es de modelamiento. Así que si quieren, si tienen alguna consulta, no sé, lo que ustedes quieran. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, me quedó una duda con el último de la guía, el 8. El 8 de Este, la... Ya, sí, voy dice a así. compartir pantalla. Voy a ¿Ya? compartir pantalla para que... compartir mi pantalla. Voy a abrir el archivo para que todos lo miren en vivo y en directo. Quiz 3. Exercises. Ahora hay un waiting room, así que agarro Zoom me pregunta si quiero admitir a la gente o no. Ok, quiz 3, acá estamos. Pero déjenme abrirlo con el otro programa. Ok, me decía el problema 8, Sí. ¿cierto? Entonces ya, el problema 8 está acá. Ya, ¿cuál es la otra? ¿Ya? Que la solución... Déjate, voy a ir a la solución porque ah, está escrito acá. ahí está. Sí, pues que ahí no lo... O sea, está puesto ahí con lo del max, pero me causa duda como que abajo en las restricciones no haya estado como con algún paréntesis o algo así. O sea, si es que yo lo pude haber hecho, por ejemplo, haciendo como con binario, hubiera estado igual. Con variables binarias. ¿Sí? No hubiera estado correcto porque en este problema era de modelamiento con variables continuas nomás. Ah, ya. Sí. Y no estoy tan seguro si es que se puede modelar solo con variables binarias. Depende de eso. O sea, lo que hoy que puede haber más de alguna forma de resolver estas cosas o siempre una única, o sea, No, asumiendo que puede no haber están. varias formas.
En este caso yo creo que había una nomás, porque si es Ya, que no te dan más datos, no sabes cómo modelar este máximo. ya. Ujú, Gracias. ya. Pero se entiende la solución, ¿cierto? Sí, sí. Ya, bien. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿Sí? yo tenía una pregunta chica de las 5. De las 5, ya, vamos a las 5. Acá está. Es que dice que para cada periodo el inventario es el menor al promedio. Entonces, esta Sí. sumatoria, o sea, yo hubiera puesto X sub Y en vez de X sub T. Eh, estás en lo correcto. De hecho, hay un typo ahí. Entonces, voy a marcar el typo. Muy bien, muy bien. Sí, eso es un error ahí. Ahí, Sí. gracias. Gracias a ti. De hecho, yo no me había dado cuenta. Entonces, esa está mala, porque es la verdadera solución, que, como tú dices, es... Pero, profe, Ujú. yo hice X sub T, pero poniendo T igual a 1 hasta T grande, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? No es que importe mucho eso. Es lo mismo, pero es confuso, ¿cierto? Porque ya está usando T, ¿cierto? Pero es como Estaría... T mayúscula y T minúscula, y la minúscula es la que recorre y la mayúscula es como el final del periodo. Así lo tomé yo, por eso No, pero lo... para SDT ya estáis usando T chica. Sí, pues, mira, si yo escribo, voy a escribirlo en rojo también, Ah, acá. Si escribo S sub T, ah, sí, ya, tiene razón. claro, si escribo así, ¿cierto? Eh, para todo T de 1 a T, queda confuso ese T chica, porque Sí, aparece po, en todos sí, lados, entonces hay que poner un índice entiendo. distinto. Ojo, Bien. profesor, que ahí X sub T está definido como tal, no como X sub Y. Entonces quizás no estaría bien lo que indican. No, porque Y cambiar solo subíndice. el subíndice, digamos, es ciego, ¿cierto? No, mientras el índice, ¿cierto? El índice, ¿qué pasa con mi español? Mientras el índice recorra valores correctos, por ejemplo, desde 1 hasta T, todo bien. ¿Ya? Entonces, esto también estaría malo. Yo podría incluso, bueno, lo voy a poner como está ahí con el I. X sub I. Para todo, bueno, para todo ahí no es tan importante, pero así. Entonces está correcta. Porque claro, esto, bueno, que acabo de escribir ahí, ¿cierto? Es lo mismo. Voy a poner una frasita para acá. Es lo mismo, ¿cierto? Que S sub T menor o igual que 1 partido T por la suma de X1, X2, ¿cierto? Voy a ponerlo por acá. Hasta XT, o sea, T mayúscula. Entonces, T menos 1 más XT, T mayúscula. Entonces, es lo mismo, ¿cierto? Mientras los índices de las variables recorran los valores adecuados, está todo bien. Uno podría haber escrito evidentemente en vez de usar un I, uno puede haber escrito un L. 1 partido T, sumatoria, y ahí cambio el índice de la sumatoria, le pongo L. Y aquí tendría que haber puesto aquí sub L. Para todo T. Porque claro, hay problemas que hay dos índices, digamos, recorriendo, o sea, que aparecen ahí en la restricción, ¿cierto? Hay dos índices. Uno, primero, el índice que se encarga de decir que hay T mayúscula restricciones, y el otro índice es el índice de la sumatoria. Indica, ¿cierto?, que estoy sumando desde X1 hasta X3.
T mayúscula. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces ahí, para los que recién están llegando, en la pregunta 5 hay un error de tipeo. En la suma apareció un XT, que está ahí marcado en rojo. Y eso es incorrecto porque el índice de la sumatoria, ¿cierto?, es un I. Entonces ahí, esa suma es sumar T mayúscula veces XT, esa constante con respecto a la sumatoria. Pero yo no quiero eso, yo quiero el promedio de los T mayúscula periodos. Entonces para eso tengo que poner el mismo índice en el X sub I y en la sumatoria, para que la suma sea lo que yo quiero que sea. Aquí me ha faltado un T. ¿Alguna consulta? Si no hay consultas, déjeme contarle del problema 8, que es que lo que está escrito, o lo que se quiere hacer en el problema 8, es algo que uno podría hacer en la práctica, ¿ya? Cuando uno no conoce muy bien los datos, por ejemplo, aquí es cierto que me dicen que los costos no se conocen muy bien, ¿cierto? Los costos de producción y de inventario no se conocen muy bien, pero saben que podría ser alguno de estos dos valores, ¿cierto? Podrían ser o P sub T1 o IH de T1 o P sub T2 y HT2. Tienen esas dos opciones, ¿ya? Entonces, este tipo de restricciones, perdón, este tipo de función objetivo que está escrito acá, uno podría pensar que o lo puede interpretar como una función objetivo de peor caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final yo voy a estar, esto si quieren me cuantifica el peor caso. ¿Por qué peor caso? Porque recuerden que estos son costos, cuantifica el peor caso. Estos son costos, entonces el peor caso es cuando ese costo es alto, ¿cierto? Entonces yo estoy cambiando la función objetivo, que en principio es sumatoria de costos nomás, por el máximo ya de los costos, ¿cierto? Ya sea usando los valores 1 o los valores 2. Entonces esto es como un peor caso, y al final uno quiere minimizar el peor caso de la función objetivo. Y ese peor caso, en principio, no solo depende de los valores de P sub T1, HT1, PT2 y HT2, sino que depende de los valores de los variables también, de XT y ST. Entonces, por eso el máximo tiene que ser incluido uno tiene que incluir las variables también. Por lo que hoy es que uno podría haber hecho algo como esto, pero que no es tan correcto. Lo escrito en negro. Otra opción que no es tan correcta. Uno podría, en vez de escribir el máximo, así como está escrito ahí arriba, uno podría haber tomado función objetivo, digamos, igual a la sumatoria de t igual 1 hasta t, ¿cierto? Del máximo de los costos que aparecen ahí, digamos, el máximo entre PT1 y el máximo entre PT2. Uno podría haber hecho eso también. Que sub t más, algo me está avisando en chat. Voy a dejar esa pregunta en stand-by, Francisco. Uno podría haber hecho esto también. Y no necesariamente va a ser lo mismo. S sub t. Estoy escribiendo así la t.
esta opción, si se fijan, esta opción siempre es, o sea, la que está ahora la ponen en verde, esta opción, al final, siempre va a ser mayor o igual que el máximo que está acá. Esta es menor o igual que esa. Esto sería como un mucho peor caso. Si la que voy a marcar en azul, y les dije que me cuantifica el peor caso, ¿cierto? La que está a la derecha en verde, de cierta forma cuantifica el mucho peor caso, ¿cierto? Porque siempre va a ser mayor o igual que la que está en azul. En ese sentido, para cómo me describen el problema, está correcta, o más correcta si quieren, la que está en azul. Porque como me describen a mí el problema, me dice, los valores no se conocen exactamente, pero yo sé que puede ser o bien PT1 y HT1, o PT2 y HT2, ¿cierto? Son esas dos opciones, ¿ya? Entonces eso es lo que está escrito en el recuadro azul, ¿cierto? Estoy viendo el peor caso entre esas dos opciones, ¿ya? En cambio, en la función objetivo que está en verde, que también de cierta forma cuantifica un peor caso, lo que está escrito ahí es, cuantifica para cada tipo de costo el peor costo. En el sentido que voy a tomar entre PT1 y PT2, voy a tomar el mayor. Para cada T, tomo un mayor. Y ese mayor puede ser distinto para cada T. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí. para lo que recién comentaba, entonces Ujú. tendría que agregarse 4 restricciones. Para lo que... tú me preguntas si en la otra opción, si es que habría que agregar restricciones o no. ¿Sí? Ahí no habría que agregar restricciones, de hecho. De hecho, déjenme... déjenme llamar a esta restricción... perdón. Voy a subirle esta guía rayada. Esta es 1. Y esta las voy a llamar restricciones 2. ¿Ya? Entonces, en el problema 8, ¿cierto? Déjenme escribirle de nuevo cómo quedaría con el problema 8 la solución, ¿cierto? Ustedes ya saben, pero para que se escriba como todo el problema, va a quedar así, ¿cierto? Mínima a minimizar y sujeto a restricciones 1, restricciones 2, que son las que están arriba, ¿cierto? Además de las restricciones que tengo que agregar para que I en el óptimo sea el máximo, o sea, que esto es 1. De la misma suma que están arriba. Uy. Voy a quedar con 1. Este tiene que ser igual que I. Y la otra. Estoy escribiendo el mismo problema. Estoy escribiendo como el modelo completo. Perdón. Ese sería el modelo resultante en la pregunta 8. ¿Ya? Y a lo que está en verde, a esta otra opción le llamamos pregunta 9.
9. ¿Ya? Si fijan, lo único que estoy haciendo en la pregunta 9, si es que quisiera tener esta función objetivo, lo único que hago es cambiar, o sea, el costo asociado a XT, lo escribo con número, que es el máximo entre el número PT1 y el número PT2. ¿Ya? Lo mismo para el costo de inventario, yo multiplico CT por el número, que es el máximo entre HT1 y HT2. Entonces ahí no hay que hacer nada al final. Toda razón, profesor, disculpe. Sí, no, pero no es necesaria ninguna disculpa, porque uno así es como aprende, ¿cierto? Haciéndose preguntas. Así que, de todas maneras, creamos la solución. Aquí en el problema 9, la solución sería minimizar sumatoria de 1 a t de este número, que es el máximo entre PT1 y PT2, de xt, más la sumatoria de 1 a t, de este número, que es el máximo entre H1t, H2t, multiplicado por ST. Y eso sería sujeto a 1 y a 2. Y nada más, ¿cierto? Porque no es necesario agregar restricciones nuevas. ¿Alguna otra pregunta respecto al quiz? Perdón, había un chat que yo a Francisco lo estaba ignorando por un rato. Veamos el chat. Creo que ahí todos ustedes ven el chat. Francisco dice, en el caso de tener probabilidades de ocurrencia, podríamos hacer producto punto entre vectores en la función objetivo, valor esperado, y que siga siendo LP. Y Francisco hizo otra pregunta. Eso es considerando que P y H son independientes, ¿verdad? Y la respuesta a esa pregunta, la segunda pregunta de Francisco, fue respondida por Sebastián, y él le dice correctamente que P y H, ¿cierto? Son parámetros, son datos, ¿ya? Entonces, como son datos nomás, no tengo que agregar nada, ¿ya? Es una buena forma de verlo eso, si quieren. ¿Sí? Y me refiero a que la solución de la pregunta 8, cuando dice maximizar la suma entre, o sea, con h y p juntos en una sola función, Sí, ahí acá. estoy diciendo que en realidad son parámetros que dependen cada uno, que es un suceso 1 que tiene como consecuencia P1 y H1, y el otro es un suceso 2 que tiene como consecuencia P2 y H2. En cambio, en la forma 9 realmente estoy dejando libre el que pueda pasar P1 y H2 en la misma función objetivo. Claro, es que en la forma 9 tú en realidad tú estás diciendo de los costos de producción, los PT, ¿cierto? Voy a considerar el máximo entre las dos posibilidades que hay, ¿cierto? Por eso ahí aparece un máximo. Digamos, a ver, acá aparece un máximo. Entre las dos opciones que hay para el costo de producción, me voy a quedar con la que sea mayor, para cada periodo. Elijo el máximo entre PT1 y PT2. Y para los costos de inventario, que eran HT1 y HT2, las posibilidades que habían, ¿cierto? Los sucesos que dices tú. Yo en realidad me voy a quedar con el que sea más grande también. Por eso pongo el máximo. Claro, eso lo entiendo, pero en definitiva son problemas distintos. Porque El problema 9 y el problema 8, sí. Claro, porque P1 puede estar con H2 en el mismo costo, pero en el caso 8, P1 solo puede estar con H1. Claro, claro. Sí, esa es una diferencia. Acá, como tú dices, el máximo para un periodo distinto en un caso podría ser PT1, y en otro caso podría ser PT2, por ejemplo. Y lo mismo con el H, ¿cierto? Entonces ahí son como independientes de cierta forma. En cambio, en lo que está modelando el problema 8, lo que está en azul, ¿cierto? A mí me decían que había solo dos opciones. O era P1T y H1T siempre, o bien era H1T y PT2 y HT2 siempre. Siempre con el índice 2. ¿Ya? ¿Sí?
Entonces, por lo mismo, volviendo a la pregunta por qué H1 H2 eran, o sea, los P y los H son parámetros, aquí se ve por qué se modela de manera distinta. Por ejemplo, el máximo que estoy tomando en el problema 8, digamos el máximo que está en azul, se fijan en un máximo entre dos cosas que son variables, ¿cierto? Porque este numerito, esta suma, depende de lo que valga XT y ST. Lo mismo para esta suma que está acá. Son un máximo de dos cosas variables. Y por eso al final, para poder caracterizar ese máximo en un modelo, tuve que agregar una variable extra, que es la variable Y, ¿cierto? Para poder caracterizar ese máximo de cosas variables. En cambio, la pregunta 9, yo escribí la función objetivo con respecto a un máximo de constantes. Estos son datos, ¿cierto? Entonces ahí no tengo que hacer nada porque ese dato, ese máximo, yo lo calculo a priori. Incluso antes de escribir el modelo, yo podría haber escrito esa función objetivo, o cada parámetro. Y ahora voy a poner el chat porque hay dos. Santiago, por la nueva eligiendo el más alto por mes. Así es. A diferencia del 8, que escoge la peor opción de estimación para todos los periodos. Claro, para todos los periodos así como de manera agregada, ¿cierto? Sumas todos los costos de la opción 1, sumas los costos de la opción 2, y comparas esas dos sumas y eliges, te quedas con la peor. ¿Sí? Ya, Daniel pregunta si la 5 era typo, entonces la 3 tiene el mismo error. Antes de verla, yo digo que puede ser probable. Veamos lo que está pasando. Sí, efectivamente. Ya, mis disculpas por estos typos. Esto también está malo porque tiene un typo. Y el typo, déjenme marcarlo ahí de nuevo. Voy a borrar. Ahí está el typo. Eso entonces está malo. Busquemos la versión correcta. Tal como dijo Daniel, como yo la suma la estoy poniendo con el índice Y, ¿cierto? Lo que está dentro de la suma, si yo creo que varíe, ¿cierto? Tengo que poner el índice también. Entonces está correcta. Y era una restricción en este caso. No había índice que me decía cuántas restricciones había, sino que eso era todo. O también podría haber escrito la sumatoria con el índice de t, ¿sí? Y podría haber escrito xt menor o igual que 2000. Eso también está correcto. Y en este caso no hay confusión como hay una pura restricción nomás, no hay confusión con los índices que representan cada una de las restricciones. ¿Profe? ¿Sí? Cuando uno linealiza el máximo o el mínimo, ya se agrega la variable y, ¿es necesario poner como que y es mayor a 0 o da lo mismo? No da lo mismo en el sentido de que, fíjate que tú quieres que i sea igual al máximo, ¿cierto? Al final. Eso es lo que tú quieres modelar, ¿cierto? Y este máximo podría eventualmente ser negativo, en general, ¿ya? Ya. En este caso no va a ser negativo porque son costos, ¿cierto? Los costos imaginamos que son positivos, ¿cierto? Entonces, en este caso digamos, voy a escribirlo, borrarlo, ¿sí? Tú podrías haber agregado i muy igual que 0, y eso no hubiera afectado al modelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos costos que están acá son todos no negativos. Entonces, como pasa eso, ¿cierto? El máximo, tú sabes que va a ser un número no negativo, ¿ya? Entonces, tú podrías haber agregado esto al modelo y no hubiera cambiado, hubiera estado correcto. Pero como tienen que estar en forma lineal y en forma lineal todas las variables deben ser positivas, en este caso da lo mismo, entonces. En este Sí, caso, no. claro, en este caso lo mismo. Ya. O sea, a lo que voy, que en este caso, si tú hubieras puesto i mayor que 0, el problema hubiera estado correcto de todas formas. Pero en otro problema podría ser negativa, aunque las variables tengan que ser positivas en forma lineal.
en otro problema, si lo que aparece dentro del máximo, ¿cierto? Lo que está en amarillo, ¿cierto? Eventualmente podrían tomar valores negativos. Si es que algún, por ejemplo, en este caso, si algún PT sub 1, o HT1, o PT2, o HT2, si fueran negativos esas constantes, ¿cierto? Podría eventualmente este máximo tomar un valor negativo, ¿cierto? Entonces, en general, si tú quieres modelar el máximo, en general, no tienes que poner el I mayor igual que 0. Ya. Gracias. Sí. Pero en este caso no afecta, como todos tú sabes que el máximo va a ser sí o sí va a ser positivo, no lo afecta. Ya, gracias. Entonces, en este caso, escribirlo, en este caso no afecta. Pues el máximo sabemos que será mayor o igual que 0. ¿Ya? Estoy diciendo que esto no afecta. Pero en general podría afectar. Poner I mayor o igual que 0 podría afectar el máximo. Si es que el máximo podría ser negativo. Hay una pregunta en el chat. Ya, Daniel, gracias. De nada, gracias a ti por darte cuenta del typo. Los tengo que corregir, voy a subir la versión corregida. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿va a hacer el ejercicio de enfermeras que había quedado pendiente la otra vez? ¿Cómo? ¿O ¿Si es que lo lo puedo resolver? ¿Sí? Sí, lo puedo resolver. Entonces déjame abrir la clases. Voy a abrir. Déjame. Discard all, keep all. Ya, este es el archivo que quiero mirar. Entonces este es el problema de las enfermeras. Y voy a agregar una página. ¿Ya? Bueno, les recuerdo a todos el problema de las enfermeras en estos 5 minutos que quedan. En un hospital que quería organizar las enfermeras, los turnos de las enfermeras en cada semana. Y lo que se sabía era para cada día, del día 1 al día 7, o sea, del día lunes al día domingo, teníamos DJ, que era la demanda de enfermeras por cada día, ¿ya? Y además, lo que nos daban como dato en el problema era que cada enfermera trabajaba 5 días seguidos y después no trabajaba más, ¿ya? Hasta que te tocara de nuevo, empezar su turno, ¿ya? Entonces la idea del problema es minimizar el número de enfermeras que necesito para poder cumplir con la demanda diaria de enfermeras, ¿ya? Nosotros discutimos, se recuerdan, que aquí era importante definir bien la variable, porque el definir bien la variable, si tenía un poquito más de información la variable, nos iba a permitir modelar este problema de manera relativamente sencilla, ¿ya?
Entonces la mala variable, entre comillas, era decir que X sub lunes o X sub martes, X sub Y para cada día, ¿cierto? Definirla como la cantidad de enfermeras trabajando el lunes. Es una cantidad razonable, ¿cierto? Porque eventualmente nosotros queremos que esa variable sea mayor o igual al D sub J correspondiente. Pero usando esta variable no era suficiente para poder modelar todo el problema. ¿Por qué? Porque en particular, por ejemplo, nos dicen que cada enfermera trabaja 5 días seguidos. Y eso, con la variable que está ahí, no la puedo modelar, al menos de forma fácil, tenía que agregar más variables, ¿ya? Por lo tanto, decidimos usar lo que ahí llamé buena variable, que X sub lunes son la cantidad de enfermeras que empiezan a trabajar el lunes. Entonces, la única diferencia es que en lugar de decir que son las enfermeras que trabajan el lunes, en total, digo que son solo las enfermeras que empiezan a trabajar ese día, ¿ya? Entonces, veamos la solución. Entonces, la solución al problema, si quieren los únicos datos que nos dan son de sub 1 a sub 7, o sea, de J es la demanda del día J de 1 a 7, ¿cierto? Eso es lo que nos dan de datos. Y además nos dicen como dato que nos dicen que enfermeras trabajan 5 días seguidos, que enfermeras trabajan 5 días seguidos. ¿Ya? Entonces, las variables que voy a definir en estos 2 minutos. XJ es enfermeras que empiezan a trabajar el día J. Con J es una variable para cada uno de los 7 días. ¿Ya? Entonces, la función objetivo va a ser simplemente minimizar. Si quieren minimizar el total de enfermeras. Contratadas. ¿Ya? Esa es la idea. Y entonces quiero minimizar la suma de todas las enfermeras que contraté. Pues, las que trabajaron el lunes, las que empezaron a trabajar el martes, así hasta X sub 7. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Y eso sujeto a cumplir con la demanda. Bueno, voy a ponerla ordenadamente antes en restricciones. Entonces, la primera restricción, no negatividad. Cada variable, como ustedes bien saben ya, una cantidad, tiene que ser no negativa. Parto el tiro con esa restricción. Y segundo es la satisfacción de demanda. ¿Ya? Y aquí hay que, lo vamos a hacer por día. Para el día 1, yo sé que esa demanda, la demanda total, o sea, digamos, las enfermeras trabajando el día 1, tiene que ser mayor o igual a que la demanda, que es de sub 1. ¿Ya? Ya están todos de acuerdo con eso. Ya, pues, entonces, ¿cuáles son las enfermeras que están trabajando el día 1? Ya, de seguro están trabajando las que empezaron a trabajar ese día. X1. Bien. Pero además hay otras enfermeras que ¿Profe? también están trabajando el lunes. ¿Sí? Profe, en alguna parte del enunciado que se me olvidó, hablaba de como cuántas personas puede atender una enfermera. No hablaba. Porque en realidad la demanda ellos la veían como el número de enfermeras que se necesita ese día. ¿Ya? O sea, ¿tienen que haber siempre 5 enfermeras? No.
cada día tiene que haber de sub J enfermeras. Ah, ya. Ujú. De dedo, de sub J. Sí, el que está, te lo voy a marcar en azul. Ahí. Ah, ya. Entonces, Gracias. de nada. Entonces, la demanda del día lunes, de sub 1, ¿cierto? Al menos es cubierta, o parte parcialmente cubierta por el número de enfermeras que empezaron a trabajar el día 1, que es X1, ¿ya? Pero además hay otras enfermeras que también yo sé que van a trabajar el lunes. ¿Por qué? Porque yo sé que una enfermera trabaja por 5 días. Así que las enfermeras que empezaron a trabajar el domingo, sí o sí van a trabajar domingo, lunes. Y también el martes, miércoles y jueves. Entonces ahí yo pondría X7 también. Lo mismo que las enfermeras que empezaron a trabajar el sábado, también las que empezaron a trabajar el viernes, y también las que empezaron a trabajar el jueves. Porque las que empezaron a trabajar el jueves, trabajan jueves, viernes, sábado, domingo, y su quinto día sería el lunes. Así que también trabajan ese lunes. ¿Ya? Y para no quitarles más tiempo, la del día 7 sería nuevamente las enfermeras que empezaron a trabajar ese día, las que trabajaron el día anterior, que el sábado, las que empezaron a trabajar el viernes, las que empezaron a trabajar el jueves, y también las que empezaron a trabajar el miércoles, porque las que empezaron a trabajar el miércoles también trabajan el domingo. Dejar un chat aquí. Profesor, son las 12:01. Sí, Matías, gracias por contarme. No se preocupen, les voy a dar el tiempo necesario. No les voy a quitar tiempo del quiz. ¿Ya? Disculpen por mantenerlo ahí. Por generarle un poco más de ansiedad. Me disculpo por eso. Ya, entonces a las 12:03 terminamos el problema de la enfermera. Lo voy a guardar aquí y voy a subirlo la solución. Y ahora vamos a empezar el quiz. O sea, lo voy a subir ahora. Pero por mientras voy a poner esto de pantalla. Ya, voy a subir el quiz. Yo les voy a avisar cuando esté arriba. Y ahí les voy a dar el tiempo suficiente para que lo puedan resolver. Quedamos 15 minutos. Entonces estoy subiendo el quiz. Uy. A ver. Ponerle el nombre. Entonces ya deberían ver el quiz arriba. Lo acabo de subir. Aparece al final de la sección de quizzes en el capítulo 1. Entonces son las 12:05, digamos que son las 12:06. Entonces van a tener hasta las 12:21 para resolverlo. Así que digamos que son las 12:07 ya. Tienen hasta las 12:22 para resolverlo. De hecho, voy a escribir acá que tiene hasta las 12:22.
Entonces T0, 1207. Delta T es, les dije, 15 minutos. Entonces tiempo final hasta las 12:22. Así que suerte.
Ok, ya son las 12:22, así que vayan terminando de subir los archivos a webcursos. O sea, el archivo de solución a webcursos. A las 12:23 vamos a mostrar la solución del quiz. Y ahí terminaríamos la clase. Ya, son las 12:23. Así que no. Voy a mirar la solución del quiz. Ok. Entonces espero que les haya ido muy bien en el quiz 3. No sé, ¿alguna consulta antes de mirar la solución? Creo que no. Entonces, el quiz 3 era bien parecido a la guía. Tenía un poquito más de dificultad en algunas partes, pero era el mismo problema de inventario que estaba modelado ahí, como problema de optimización lineal, ¿ya? Y tenían que cambiar algunas restricciones, algunas variables, para poder modelar unas nuevas características en el problema, ¿ya? Entonces, primero lo que les decían era, la pregunta 1, les decían, aquí está la pregunta 1, que para cada periodo, T de periodo 1 hasta T mayúscula, la cantidad producida en ese periodo no podía ser más que una cierta cantidad dada, que la llamé UT, U sub T, unidades. Ese U porque era como una upper bound para el número de producción total que uno podía tener, ¿ya? Esa es la pregunta 1. La pregunta 2, como ustedes saben, era igual a la de la guía, que era que para cada periodo, el valor absoluto de la diferencia entre el inventario en ese periodo y el inventario en el periodo inicial, al momento de comenzar el horizonte de planificación, no podía ser más de 7 unidades. ¿Ya? Finalmente, la pregunta 3 parecía la pregunta 8 de la guía, pero era un poco más complicada, porque en lugar de tener 2 posibles escenarios, había n escenarios, ¿ya? Entonces, para cada periodo había n distintas posibilidades de los valores para los costos, ¿ya? Y les pedía la pregunta de nuevo modelar el máximo entre esas n funciones lineales, ¿ya? Entonces, veamos la solución, ¿eh? ¿Ya? La solución de la primera pregunta era que simplemente tenían que agregar una restricción para cada periodo, ¿ya? Entonces, para cada periodo, vamos a marcarlo en verde, para cada periodo T, desde 1 hasta T mayúscula, tenían que agregar la restricción X sub T menor o igual que la cota superior para ese periodo, ¿ya? Entonces, Profe, ¿esa T de UT es mayúscula o minúscula? no, es minúscula. Lo que pasa ya. que quizás probablemente apreté el U mayúscula y también apreté el minúsculo, o sea, el mayúscula ahí. Entonces ahí, mira, nuevamente un error de tipeo. Muchas gracias por estar atenta. Entonces la restricción de verdad es X sub T menor o igual que U sub T para todo periodo. ¿Ya? Entonces ahora sí está correcto. Ya, gracias. La solución a la pregunta 2, que para absoluto
de la diferencia entre el inventario en el periodo y el inventario inicial, a lo más podría ser 7 unidades. ¿Ya? Y aquí está la respuesta. Ustedes saben, recuerden que el valor absoluto, ¿cierto? Eso modelado de manera lineal es lo que está escrito ahí, ¿cierto? ST menos S sub 0. Y eso era, bueno, para todo T. ¿Ya? Podrían haber escrito también equivalentemente esta restricción, que da lo mismo. Si es que cambiaban el orden en la diferencia, les da lo mismo. Y eso es porque esto es valor absoluto, ¿cierto? Esto es solo un comentario. El valor absoluto de ST menos S0 es lo mismo que el valor absoluto de S0 menos ST. ¿Ya? Entonces da lo mismo. Hay un comentario si es que lo hicieron de esa forma. Profe, ¿Sí? disculpe, que la restricción en sí la coloqué correctamente, pero se me fue poner el t igual a 1 hasta t grande. Eso está malo, ¿cierto? Está malo porque no te da toda la información, pero pero va a tener, no sé, 1,5 puntos en vez de los 2 puntos. Ah, ya, gracias. Pero no es que esté 0 puntos. O sea. Sí, es que fue de pago. De hecho, lo hice muy a la rápida por el tiempo, dije, y ahora, claro, tenía que poner las condiciones de qué va a recorrer. Pues, ¿no? Claro. Era sí, medio pasa, pero ya. baja un poquito nomás. Profe, ponerlo separado no hay ningún problema tampoco. ¿Cómo? Poner ST menos S0 menor o igual a 7 como una restricción y ST menos S0 mayor igual a, es decir, sí, mayor igual a menos 7. Da lo mismo. Ahí tú podrías haber puesto, como bien dijiste, esto es lo mismo, ¿cierto? Que ponerlo S0 menos S7 menos porque esa igual que 7. restricción como está escrita ahí, computacionalmente no se puede hacer, ¿o no? Hay que hacerla como dos. Bueno, depende. Creo que hay software que te permite poner las dos restricciones en una sola línea, pero lo usual es que sea en dos. O sea, más torpe. Sí, para todo T. Eso es lo más común en los software. Sí. Ya, pero también está correcto. Buena pregunta, gracias. De las dos formas está bien. Acá, bueno, si querías ponerle para cada línea para todo T, o un T igual, también está correcto ya. Parte final, en este último minuto que nos queda, era que se pregunta un poco más complicada, que se resolvía de la misma forma que la pregunta 8 de la guía, ¿cierto? Se agrega una variable nueva, ¿cierto? Acá se agrega la variable i, se cambia la función objetivo original por la minimizar i, y había que agregar para cada término del máximo, hay que agregar una restricción, ¿cierto? Entonces tengo n términos distintos, que son máximo entre n cantidades, y agrego para cada una de esas cantidades, agrego esta restricción. ¿Ya? Podrían haber escrito así, o también podrían haber escrito más parecido a la solución de la guía, podrían haber escrito, digamos, o bien, si escribieron esto, lo que voy a escribir ahora, también está bien. Si escribieron con un puntito suspensivo, de la forma que voy a escribirlo ahora, también está bien. Menor que i. ¿Profe? Y dame un segundito, déjame. Si escriben de esta forma, también, bueno, es un n más. Porque esto se parece más a lo que estaba en la guía. Esto parece h a la h. Es h sub n t. Entonces también podrían haber escrito así. En vez con índice, sería más fácil escribirlo con puntitos suspensivos, también estaba correcto. Ya, perdón, pregunta. Que yo escribí el i como la función del maximizar. ¿Eso está malo? ¿Cómo? ¿Tú agregaste una restricción o cómo? No, hice lo mismo, puse minimizar i, donde i es igual a la función por la que se quería cambiar.
que era max, la sumatoria de... Entonces tú agregaste El la máximo. restricción, no agregaste esta restricción entonces. Sí, sí la agregué. Lo que Ah, pasa ya. es que puse minimizar i, donde i es igual al máximo entre los que habían establecido. Ya, el problema con eso es que el problema con eso, si tú agregaste esa restricción, lo voy a poner en rojo porque no está correcto. Si tú, digamos, tú escribiste las restricciones que están acá en verde o en azul, ¿cierto? Y agregaste esta restricción, ¿cierto? Máximo peso T y agregaste esta, ¿cierto? Ujú. Sí, esa misma. Sí, TXT y igual 1 hasta N. Esa restricción, si bien en la función, perdón, en la solución óptima de tu problema, la restricción es azul, ¿es cierto? O la que está en verde, el valor óptimo de I va a tomar el valor igual al máximo, ¿ya? Si tú agregas esa restricción I igual al máximo, es incorrecto porque esta no es una restricción lineal. ¿Se entiende? O sea, es que no lo agregué como restricción, sino que lo hice como lo habíamos hecho en el PPT, que era que cambiábamos i como Ujú. la función objetivo para que quedara lineal. Claro, y para eso tú Puse minimizar i donde i es esto, pero no lo puse sujeto a que i es igual a eso. ¿Entiendes? No lo puse como restricción misma. ya, uno podría haberlo escrito así como... Puse lo que era i, pero no puse que esa era una restricción. aquí Restricciones son las que están en azul. ya, ya. Entonces tú escribiste, por ejemplo, escribiste agregar una variable i y queremos algo así como, este es el espíritu, digamos, queremos que i sea igual al máximo entre, bueno, todo ese corcho, ¿cierto? Algo así escribiste. Sí, lo puse con un asterisco y puse como donde i es esto. Ya. Depende cómo esté escrito en la solución. Si es que tienes 2 puntos o tienes un poco menos. Porque claro, no puede ir como restricción, así. No, no está como restricción. De hecho, Sí. lo puse antes de las restricciones. Ya. Ya depende cómo esté escrito, pero ahí puede haber reclamo, o sea, hay va a haber procedimiento de reclamo para los quizzes, para todos los quizzes en realidad, para todos. Así que, pero eso como restricción, no como restricción. Ya. Bien. Creo que hay alguien preguntó por el chat. En la 3 no se pone el recorrido de t igual 1 a t, aparte de i igual 1 a n, eso pregunta Francisco. No, porque el recorrido, si te fijas, el recorrido en t ya está puesto en la sumatoria. Entonces ahí lo voy a marcar en rojo. Ahí está el recorrido en t. Tú querías una restricción para cada término del máximo. Se hace más claro en la guía, en la solución de la guía. Chat. Perfecto, gracias. Ya de todos modos lo voy a mostrar acá. Fijan acá en la solución de la guía que eran solo, el máximo tenía solo 2 términos, ¿cierto? Solo escribimos lo que está en negro ahí. No había solo 2 restricciones, por lo tanto no había necesidad de ocupar el índice. Acá ocupamos el índice porque había n restricciones, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya les he robado 6 minutos de su tiempo. Pero en realidad ahora, entre comillas, porque no voy a hacer clase ahora, sino que voy a grabar y subir los videos que corresponden a esta semana, para que ustedes lo vean cuando quieran. Intentaré que sean cortitos para que sean fáciles de ver. No sé quién... ¿Alguna otra pregunta? Voy a subir esta solución. La acabo de guardar.
¿Sí? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos entonces el próximo lunes. Y hoy día, como les dije, voy a hacer más videos y voy a subir la primera tarea. ¿Ya? Profe, Sí, pregunta. ¿cómo qué hora va a subir la tarea y qué extensión va a tener? O sea, más o menos. Extensión, ¿a qué te refieres? ¿Cuántos problemas? Sí, o sea, porque se supone que va a ser como esto, lo que hemos visto en los 3 quizzes, ¿o no? Más o menos. Que va a ser como, o va a ser un problema que hay que modelar, o no sé. Por eso esas son las preguntas, como de qué más o menos va a ser la tarea. Ya, la tarea va... La mayor parte de la tarea va a ser sobre las cosas básicas que hemos visto del EP, lo del principio. ¿Ya? Perdón, un poquito de eso. Va a haber problemas de modelamiento. Y quizás un problema, digamos, van a haber entre 4 y 5 problemas. ¿Ya? Ejercicios que van a... Y los ejercicios van a ser de cosas básicas del EP. Uno, digamos. Para escribirlo mejor, van a ser 4 ejercicios. Uno de las cosas básicas del EP, 2 de modelamiento y uno de la materia nueva que la empezamos a ver esta semana. ¿Ya? Ya, perfecto. Y claro, en principio les dije que iban a hacer 5 tareas, creo. Pero creo que va a Sí. ser 4. ¿Ya? Porque la situación en la que estamos no es tan... A pesar de que la gente dice que no tiene más tiempo libre, no es necesariamente así. Así que... Y si quieren discutir, no se pueden juntar con la gente, entonces van a ser 4 tareas. Y ¿Y en las lugar de tareas 2 van a semanas ser cada tarea, van a ser un poquito más. ¿Perdón? ¿Las tareas van a ser individuales? ¿O... Las tareas son, en principio son individuales, ¿ya? A menos que se diga lo contrario. Ya, ok. ¿Ya? Gracias, profe. Pero pueden, tal como lo discutimos en la primera clase y como aparece en el syllabus, pueden discutir con sus compañeros. Van a haber problemas que no van a ser tan fáciles y por lo tanto quizás si uno está pensando una hora no se le va a ocurrir nada y por eso mejor discutir con los compañeros. ¿Ya? Pero en la solución de la tarea cada persona tiene que escribir la solución por sí mismo, digamos, sus propias palabras, ¿ya? Y además escribir, yo discutí esta solución con tales compañeros. Y de hecho también, si es que es necesario, pueden buscar información en Internet, como investigar un poco sobre el problema y si encuentran alguna referencia y que la ocupan ustedes en su solución, digan también ustedes ahí, discutí la solución del problema con estos compañeros y ocupé, no sé, porque quizá en un capítulo del libro justo aparece una solución a un problema muy parecido, entonces me basé en la solución que aparece en el libro, tanto, bla, bla, bla. Okay. ¿Sí? Entonces, la diferencia con el quiz es que el quiz lo tienen que hacer ustedes y nadie más, ¿cierto? Pero la tarea, ustedes pueden discutir con quien quieran, pueden usar todas las referencias que quieran, pero me tienen que decir, ¿cierto?, qué usar. ¿Cuál es el deadline de la tarea? Numerado bien las fechas, ahora que las voy a cambiar a 4 tareas, voy a mirar bien para darles más de 2 semanas, para que puedan resolverlo. Quizás les doy, ahí tengo, quizás es un poco más flexible también. Así que voy a pensar bien eso y les digo, pero cuando les mande la tarea, se lo digo. ¿Sí? Ya, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, Ya, adelante, adelante. ¿vamos ¿Sí? a seguir con modelamiento para la próxima semana o pasamos al tema de teoría poliedral? Hoy día les Porque subo los últimos videos de modelamiento y los primeros de la materia nueva, que es los fundamentos matemáticos de optimización lineal. ya, ¿y vamos a hacer programación en software o no? Sí, pero más adelante. Ok, gracias. Sí, durante el transcurso de todo el semestre vamos a mirar también software. ¿Ya, alguna otra consulta? ¿No? Ya, entonces vamos a terminar esta meeting. De todas formas, voy a subir esta discusión que tuvimos, también voy a subir el video de esta discusión. Así que, si quieren ver lo que hicimos al principio, mirarlo de nuevo, lo pueden ver también. ¿Ya?
eso. Suerte que tengan una buena semana y les estoy enviando toda la información, los videos y las tareas en un rato más. Nos vemos, profe. Igual, profe. Nos vemos, que estén bien. Chao. Chau. Profe, bien. Chao, chao.